Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía en esta parte de organización industrial o teoría de mercados. Hoy os voy a explicar el modelo matemático de estática comparativa de oferta y demanda. Si recordáis, en cursos anteriores o en videolecciones anteriores, analizabais o erais capaces de analizar cualquier ejercicio de estática comparativa en un mercado competitivo. Dicho de otra manera, erais capaces de analizar los efectos sobre un equilibrio competitivo cuando variaban o se desplazaban cualquiera de las funciones de demanda-oferta de dicho mercado. Por ejemplo, cuando teníais una reducción en la oferta, como en el gráfico que tenéis a continuación, sabíais claramente que el precio del producto iba a subir. Sin embargo, dicha subida de precios dependerá de la elasticidad de la función que recibe el shock externo, en este caso la demanda. Fijaros que en el gráfico de la izquierda la subida de precios con una demanda elástica es mucho menor que la subida de precios en el gráfico de la derecha con una demanda rígida. De la misma manera, vosotros sabíais ya que cuando aumentaba la demanda, el efecto sobre el equilibrio de dicho shock positivo de demanda iba a ser que los precios subieran. Pero nuevamente, el efecto o la magnitud de dicha subida de precios dependerá en este caso de la elasticidad de la oferta, que es la que sufre el shock positivo de demanda. Fijaros que la subida de precios con una oferta elástica es mucho menor que la subida de precios con una oferta rígida. La magnitud de estas subidas o alteraciones de los precios cuando tengamos shocks de oferta o de demanda, podemos calcularla con exactitud a través de nuestro modelo matemático que os voy a presentar ahora. Empecemos viendo cómo define el modelo la demanda. La demanda será una función matemática que nos relacione la cantidad demandada de un bien con el precio de dicho bien, que llamaremos P, y un parámetro alfa que contendrá todo aquello que desplace la demanda. Es decir, por ejemplo, si suponéis un aumento o un shock positivo de demanda como el que tenéis en la gráfica, alfa podría ser un aumento en la renta de los consumidores, un aumento en los gustos o las preferencias de los consumidores, un ajuste en sus expectativas, un aumento de los precios de los sustitutivos de este bien, una reducción en el precio de los complementarios de este bien, o bien un aumento en el número de consumidores, es decir, en el tamaño del mercado. Recordar que alfa serán todas aquellas variables que vosotros introducíais en el supuesto ceteris paribus cuando veíais la ley de la demanda en cursos anteriores. Sabemos que la sensibilidad de nuestra demanda respecto al precio de dicho bien, es decir, la derivada de nuestra función de demanda respecto al precio, va a tener siempre el mismo signo. Ese signo va a ser negativo, ya que la ley de la demanda nos dice que la relación entre la cantidad demandada y el precio de un bien va a ser siempre directa. Sin embargo, la sensibilidad o la derivada de nuestra demanda respecto a ese parámetro alfa que acabamos de definir ya va a poder tener cualquier signo, positivo o negativo, dependiendo de cuál sea la variable que introduzcamos en alfa en cada momento. De la misma manera podemos definir la oferta como la función matemática que nos relaciona la cantidad ofrecida de un bien con el precio de dicho bien, que llamaremos P, y un parámetro beta, que en este caso será todo aquello que desplace nuestra función de oferta. Por ejemplo, si queremos analizar una reducción o un shock negativo de oferta como el que tenéis en la gráfica, beta podría ser un retraso tecnológico, un aumento en los costes factoriales, un aumento del precio de la competencia, una reducción en el tamaño de mercado o en el número de empresas, o bien un ajuste en las expectativas empresariales. Todas esas serán las variables que vosotros introducíais en el concepto o en el supuesto ceteris paribus cuando analizabais la ley de la oferta. Igual que ocurría con la demanda, la sensibilidad de nuestra oferta respecto al precio de un bien, es decir, la derivada de la cantidad ofrecida respecto al precio, va a tener siempre el mismo signo, en este caso positivo, debido a la ley de la oferta. Mientras que el signo respecto al parámetro beta será nuevamente variante positivo o negativo dependiendo de cuál sea en cada ocasión la variable que estemos analizando dentro de este parámetro beta. El modelo matemático se cierra con la condición de equilibrio, que nos dice que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida tienen que permanecer iguales siempre que estemos en una situación estable de equilibrio. ¿Qué pasará si algo cambia? ¿Qué pasará si hay cualquier shock, ya sea de demanda o de oferta? Pues entonces que las variaciones en las cantidades demandadas y ofrecidas, que se pueden calcular a través de las dos ecuaciones siguientes, que simplemente son aplicar cálculo diferencial a las funciones matemáticas de oferta y demanda que os he presentado antes, por lo tanto, la variación en la cantidad demandada dependerá por un lado de las variaciones respecto al precio y su sensibilidad y de las variaciones respecto al parámetro alfa y su sensibilidad, mientras que las variaciones en la cantidad ofrecida dependerán por un lado de las variaciones respecto al precio y su sensibilidad y las variaciones respecto al parámetro beta y su sensibilidad.
Para que acabemos otra vez en una situación de equilibrio, estas alteraciones o estas variaciones en ambas ecuaciones tienen que contrarrestarse y por lo tanto se exigirá que sean iguales las dos ecuaciones anteriores. Ahora ya estamos en disposición de aplicar dicho modelo a cualquier ejemplo real. Cuando trabajemos con cualquier shock de demanda, lo que introduciremos son variaciones en este término de sub alfa, mientras que cuando trabajemos con shock de oferta, lo que haremos será introducir variaciones en este término de sub beta. Mientras que de momento supondremos que cuando haya shock de demanda de sub beta es 0 y cuando haya shock de oferta de sub alfa es 0. Veamos un ejemplo. En concreto, veamos cómo podríamos analizar con este modelo matemático de estática comparativa un shock de demanda. Como hemos dicho que el shock de demanda no va a mover ni va a alterar la función de oferta, tendremos que las variaciones en la cantidad demandada, que repito, eran las variaciones relacionadas con el precio y las variaciones relacionadas con el parámetro alfa que nos haya provocado dicho shock de demanda, tienen que ser iguales a las variaciones del precio en la oferta, ya que las variaciones de beta en este caso serán nulas. Despejando la variación de P respecto a alfa, obtenemos la siguiente ecuación. La variación de P respecto a alfa es justamente lo que íbamos buscando desde el principio, es decir, la magnitud de la variación del precio cuando ha habido un shock de demanda que nos ha movido la función de demanda a través del parámetro alfa. Esa magnitud, numéricamente hablando, se puede calcular como el cociente entre la sensibilidad de la demanda respecto al parámetro alfa, que ya sabíamos que podía tener signo positivo o negativo, dividido entre la sensibilidad de la oferta respecto al precio menos la sensibilidad de la demanda respecto al precio. Fijaros que el denominador va a tener siempre el mismo signo, ya que S sub P sabíamos que era positivo y D sub P sabíamos que era negativo. Por lo tanto, positivo menos negativo nos va a dar siempre un denominador que va a ser positivo. Eso concluye que la sensibilidad del precio respecto al parámetro alfa tendrá siempre el mismo signo que tenía la sensibilidad de la demanda respecto a alfa. Es decir, si alfa provocaba un shock positivo de demanda, los precios subirán. Y si alfa provocaba un shock negativo de demanda, los precios bajarán. En concreto, ¿cuánto subirán y cuánto bajarán? Pues podemos realizar dicho análisis utilizando las elasticidades. En concreto, si multiplicamos y dividimos por los términos correctos, la ecuación anterior se nos queda en una ecuación relacionada con elasticidades, donde podemos ver que la elasticidad del precio de una función cualesquiera respecto a un parámetro alfa, que recuerdo era el que afectaba a la demanda, se puede calcular como el cociente entre la elasticidad de la demanda respecto a dicho parámetro alfa entre la elasticidad precio de la oferta menos la elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué utilizar esta última ecuación? Porque las elasticidades del mercado, tanto de la oferta como la de la demanda, así como las elasticidades del parámetro alfa o del parámetro beta, son ampliamente conocidas por los analistas, mientras que las sensibilidades de la oferta y la demanda, que era lo que necesitábamos en la ecuación bruta anterior, no son tan sencillas de conseguir. Por ejemplo, una elasticidad alfa cuando estemos trabajando con rentas será la elasticidad renta que ya conocéis de cursos anteriores. Si trabajáis, por ejemplo, con precios de alternativos, bien sustitutivos, bien complementarios, esa elasticidad será la elasticidad cruzada. De la misma manera, si estáis trabajando con ofertas y estáis viendo el shock de una determinada variable sobre el parámetro beta, ese parámetro beta podrían ser los costes factoriales y por lo tanto la elasticidad de costes también es conocida por parte de los analistas económicos. Bueno, como os decía al principio, esta última ecuación basada en elasticidades nos permite analizar cualquier situación de estática comparativa, es decir, cualquier variación en las ofertas y las demandas, y ver qué ocurre sobre los equilibrios de dicho mercado. En concreto, ver qué ocurre, cuantitativamente hablando, sobre el precio, que ya veíamos en los gráficos iniciales que dependía de la elasticidad de la parte sobre la que recaía dicho shock externo, como veis en esta ecuación, que es la que utiliza esas elasticidades.